Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Okay, here there is one person that says that suffers from anxiety crisis. Once or twice every day. Panic attack? Es como un ataque de pánico. Esto es una persona que tiene crisis de ansiedad. ¿Es un ataque como ataque de pánico? Pregunta. And this person says that it occurs usually by night. Carbon dioxide level drops at night. Breathing deepens. Ok, entonces la pregunta decía, es una persona que tiene crisis de ansiedad muy seguido, 1 o 2 veces por día, y dice que le pasa sobre todo a la noche. Y Marcelle dice que de hecho durante la noche la respiración se profundiza sola y los niveles de dióxido de carbono bajan. But the most important thing to understand in this regard is the mechanism of stress. Pero lo más importante para entender en este respecto es el mecanismo del estrés. When we encounter something that concerns us or worries us, creates anxiety, physiology, we respond with the fight-flight mechanism. Cuando encontramos algo que nos hace sentir incómodos, algo que identificamos como una amenaza, nuestro organismo va a responder con un mecanismo que se llama mecanismo de lucha o huida. There is an article about this on our website. Tenemos un artículo sobre esto en nuestra página web, que después se lo vamos a pasar. So essentially what happens when we have negative thoughts or somebody's nasty to us or we have a worry, then the mechanism is to behave as if we are being chased by a saber-toothed tiger. Entonces, lo que dice Marcel es que cuando tenemos alguna situación de estrés, cuando alguien no nos trata bien, nuestro organismo reacciona de la misma manera que si hubiera una amenaza física sobre nosotros, como si nos estuviera persiguiendo un animal salvaje para comernos. O sea, no hay diferencia en el mecanismo de reacción entre una amenaza abstracta y una amenaza real a nuestra integridad. So the body produces and downloads a whole lot of hormones in order to help us fight or flee. Y el cuerpo empieza a producir una reacción, empieza a producir hormonas que nos van a posibilitar o luchar o huir. And when we do not burn that hormonal download through physical activity, it goes toxic in the body. And Cuando nosotros no descargamos todas estas hormonas que están en el cuerpo, se convierten en tóxicos, en toxinas. And that deepens the breathing. Y eso hace que respiremos más profundo. So, or those of us who experience or have experienced panic attack or severe anxiety, and more we see people living with a very constant, sometimes like a subterranean level of anxiety that's there all the time. There's a lot of toxicity building up which causes fatigue. Entonces, aquellos de nosotros que hemos sufrido crisis de ansiedad o ataques de pánico, y también algo que vemos cada vez más seguido es personas que viven con un nivel constante de ansiedad como de fondo. Eso lo que está haciendo es generando un montón de toxicidad que lleva a una condición de fatiga. Se acumula tanta toxicidad que estamos siempre como cansados.
But the good news is that anxiety, stress, panic are symptoms of a deficiency of carbon dioxide. Pero la buena noticia es que la ansiedad, el estrés, el miedo, son síntomas de una deficiencia de dióxido de carbono, son síntomas. So, when you learn how to elevate carbon dioxide in your body through maximum pauses and learning to retrain your daily respiratory center to breathe shallowly all the time, then you can liberate yourself. Entonces, como son síntomas, si ustedes aprenden a elevar sus niveles de dióxido de carbono a través de las pausas máximas y reentrenando su patrón de respiración cotidiano, ustedes se van a liberar de estos síntomas. This is because, according to physiology, biochemistry, biology, there is a linear relationship between the level of carbon dioxide in the body and the excitability of the nervous system. Esto es porque de acuerdo a la fisiología, de acuerdo a la ciencia fisiológica, existe una correlación directa entre el umbral de excitabilidad del sistema nervioso y el nivel de dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono hay, más tranquilos estamos. So as your practice develops, you could start to understand that those feelings are simply a deficiency of carbon dioxide. So it's much less frightening. You know what to do. You can learn how to overcome it. In the beginning, you maybe just take a little edge off that symptom by doing your Buteyko practice, elevating CO2. And as the CO2 level goes up, the frequency and severity of the anxiety will diminish. Pero ustedes con el método van a obtener un recurso para lidiar con esos síntomas y se van a dar cuenta que realmente son síntomas de una deficiencia de dióxido de carbono y van a poder tratarlos. Al principio quizás van a poder simplemente aminorar un poco la intensidad del síntoma, pero a medida que su práctica progrese, van a poder perdón, voy a empezar con el micrófono. A medida que su práctica progrese, estos síntomas se van a volver menos intensos y menos frecuentes, cada vez más espaciados. And there's one other thing, all the metabolism is regulated or relies on the level of CO2 to function. There's no contradiction about that. But what is helpful to understand in this particular context is that the synapsing of brain and nerve cells has a linear relationship in terms of its efficiency to the level of carbon dioxide. Y bueno, el dióxido de carbono básicamente regula todos los sistemas principales en el cuerpo. Pero en particular, la sincronicidad con la que se da la sinapsis entre las células del cerebro y las células del sistema nervioso es lineal, tiene una correlación lineal con el nivel de dióxido de carbono. So that means your thinking becomes more orderly, more efficient. Your ability to solve problems improves. Eso implica que su capacidad de pensar ordenada y lógicamente, su capacidad de resolver problemas mejora con el dióxido de carbono. So therefore, you can combine your orderly thinking with a calming of the nervous system so that you have your own natural drug-free sedative. Entonces, combinando estos dos efectos, uno que el sistema nervioso se calma y otro que van a ser capaces de pensar de una manera más lógica y más ordenada, el resultado neto es que ustedes van a disponer de un
sedativo de un calmante natural, que no es una droga, sino que es su propio dióxido de carbono. And you perform work, all your functions in daily life become easier, more effective, more productive. Y todas sus tareas diarias, su trabajo, etcétera, etcétera, se va a volver más efectivo, más fácil también. Perhaps Nicolas and Javier, you have something you would like to add? Sí, que justamente ayer recogimos el testimonio de una de nuestras estudiantes que revirtió un caso de ansiedad bastante intenso en 2 meses con el método. De ataques de pánico, todo está en nuestro canal de YouTube si lo quieren ver. Es bastante impresionante lo que cuenta el cambio que generó en ella. I was saying that we have, yesterday we have, Possible um, in control. we had a testimony of one of our students that she reversed a pretty, pretty severe case of anxiety with the method. So Jenny, I would encourage you to find out all you want to know about the method and reduce your breathing. Entonces, Jenny, te recomiendo que investigues todo lo que puedas sobre el método y que reduzcas tu respiración. Ok. Otra pregunta. Os he pasado un link de ese vídeo, ¿vale? Ahí pasó Javier el link del video, para si lo quieren ver. Alguien dice, buenas tardes, tengo una parálisis recurrencial de las cuerdas vocales. Y mi entrada y salida de aire es muy limitada. ¿Puedo mejorar con la técnica? So, Marcel, someone is saying that he or she, let me see, Carmen, she has a recurrent paralysis in the vocal cords. And she's asking if the method could help. Specifically because of the entrance of the air gets slightly impeded, yeah? So she can't breathe because it's smaller, the entrance and exit of the air is smaller. Okay. I would refer you to a senior practitioner to discuss that, what you would expect from the method. But what I am able to confirm is that all soft tissue is strengthened, all muscles improve, the tonus improves the strength and flexibility, the dilation and any inflammation can all be reduced. Vale, dice que lo referiría a algún practicante senior Buteyko, pero lo que sí que puede decir es que específicamente tú, Carmen, estabas preguntando sobre la entrada-salida del aire. Efectivamente, para la entrada-salida del aire te ayudaría mucho porque estarías ya respirando menos. En lo que se refiere a las cuerdas vocales en sí, todos los tejidos del cuerpo, se fortalecen, se flexibilizan y tienden a recuperar su función óptima. ¿De acuerdo? No estamos diciendo que se te curaría la cuerda vocal, eso lo referiríamos a un practicante senior, pero efectivamente este es el efecto que tiene la práctica sobre todos los tejidos. Entonces te podría ayudar incluso en relación al problema de cuerdas vocales que tienes en concreto. So if you would like to be in touch, we can arrange for you to speak to a senior practitioner and get some further advice. Y podríamos, de hecho, concertar contigo una cita, ¿vale? No tendrías más que preguntarlo con un practicante senior para explicarles el caso y ver qué se podría hacer. Sin más, sin ningún cargo. Vale, pasamos a igual a la segunda pregunta. Bien, Yes. Problemas intestinales, vómitos, inflamación, ciclos largos y abundantes. Pregunta Bachan. So, intestinal problems, vomiting, inflammation, long cycles, and
with plenty of blood, yeah? So there's a mixture here. So first is about intestinal problems with vomit and inflammation. So we can address that first, maybe. Yes, indeed. Well, elevate carbon dioxide and your digestive system will be regulated according to physiological norm. It will improve. Cuando aumentamos los niveles de dióxido de carbono, todo el sistema digestivo se autorregula, se vuelve regular y puede mejorar muchísimo. And then the second part of the question, ciclos largos, no quiero equivocarme, se refiere, porque igual estamos en un tema de diferentes lugares, ciclos largos y abundantes se refiere al periodo, ¿verdad? Vale, voy a asumir que es así. Period, Yes. question about period, long and with abundant blood and probably pain as well, I assume. Yeah. Well, again, carbon dioxide regulates all hormones, reproductive hormones, male, female hormones, as well as insulin, thyroxine, etc. Vale, el dióxido de carbono es la hormona máster, ¿vale? Y regula todo el sistema hormonal, incluyendo las hormonas reproductoras y tanto como la insulina y otras hormonas como la tiroxina, ¿vale? El dióxido de carbono, este método es fantástico para regular el sistema hormonal en general. So increasing the level of carbon dioxide will, according to biochemistry, reverse all these chronic disorders, all of them, 200 plus. Por lo tanto, el incrementar el nivel de dióxido de carbono revierte todas estas enfermedades, las 200 de las que estamos hablando, pero también en relación a los periodos, etc. And carbon dioxide is your own natural painkiller, as well as anti-inflammatory. Y también es antiinflamatorio y ayuda muchísimo con el dolor. So what one expects is for the monthly cycle to be heavier for the first 3 months, and then it will settle down. Lo que podrías esperar es que el ciclo sea algo más fuerte durante los 3 primeros meses, pero después se estabiliza. Es decir, formaría parte de las reacciones de limpieza de las que hemos hablado antes también. Elevating carbon dioxide also works to thin the blood. Elevar el dióxido de carbono también funciona para hacer que la sangre sea más fina. So that's why one will bleed more at the beginning. Es por ello que habría más sangre al principio, ¿de acuerdo? Pero después se estabilizaría. Okay. Alguien, Valentín, dice, estoy viviendo estado de hipertensión. ¿Esta respiración sería adecuada para tratar este tema? So Marcelle, Valentín asks about high blood pressure. If the method could help. Definitely. The method normalizes all the physiological functions so that if you have high blood pressure, it will come down. If you have low blood pressure, it will come up. The same with pulse. But there's a dual relationship between the blood pressure and the pulse. They will work together. Entonces dice que sí, definitivamente te puede ayudar con la presión arterial, porque el método, el dióxido de carbono en realidad, normaliza todas las funciones fisiológicas. Si tenés presión arterial alta va a bajar, si tenés presión arterial baja va a subir, y va a haber un efecto con el pulso también, porque el pulso y la presión arterial funcionan como en complemento. So a few things happen. First of all, according to the Bohr law, you get more oxygen off the blood into your cells, tissues, vascular system, and the heart. Therefore, the heart doesn't have to work so hard. Entonces suceden varias cosas. Una de ellas es, como les comentamos, con el efecto Bohr.
sus células van a estar mejor oxigenadas, porque va a haber más dióxido de carbono. Entonces, el corazón no va a tener que trabajar tan duro para hacer llegar el oxígeno a donde hace falta. And then significantly, because carbon dioxide is your vasodilator, responsible for the aperture, the width of all vessels, by increasing your carbon dioxide level, you can widen the vessels, so pressure decreases. Y por otro lado, el dióxido de carbono es un vasodilatador natural. Había una persona que decía que estaba transpirando después de hacer las pausas, eso fue porque mejoró la irrigación sanguínea. Y eso va a pasar naturalmente, se van a abrir los vasos sanguíneos y la presión va a bajar naturalmente. The whole cardiovascular system becomes more efficient, and the peripheral, the tiny little capillaries, they expand and you become pink. You might find you get warm in doing the practice. Y se abren todos los capilares, se van a notar que recobran como una, se van a poner las mejillas rosadas, dice, con la práctica se pueden notar un poco como de calor. It's also important to understand that as part of the cleansing process, and there is no reversal of chronic disorders without cleansing. También es importante entender que existen reacciones de limpieza, crisis de limpieza. No puede haber reversión de los problemas crónicos sin que haya reacciones de limpieza. So that means, in practical terms, that your disorders become acute. Estas reacciones de limpieza en términos prácticos significan que va a llegar un punto en su práctica en el cual sus síntomas crónicos se van a volver agudos, se van a exacerbar. And you can expect your blood pressure to go up and come down, up and down, and the pulse, as I said, working together. But that is the cleansing process. It is temporary. Afterwards, when your control pause is about 35 stable, then people are able to displace their need for blood pressure medication. Y lo que dice es que, bueno, como parte de esas reacciones de limpieza puede ser que tu presión fluctúe junto con el pulso, que suba, que baje, pero eso es temporal, va a durar un tiempo y después se va a establecer en un nivel normal. Y de hecho, la gente que llega alcanza a tener una pausa de control de 35 segundos estable, puede dejar de tomar la medicación. Que es el caso de mi papá. Mi papá hizo el método y ya ha reducido a menos de un cuarto de la dosis que estaba tomando porque es capaz de regular su presión con las pausas. Su testimonio también está en YouTube. Does that answer the question satisfactorily? Pregunta Marcelle si esto contesta la pregunta satisfactoriamente, Valentín. Vamos a dejarle que lo ponga en el chat y mientras, si quieres, pregunto la siguiente. So Concha dice, hago apneas del sueño muy severas, por ello he aguantado muy poco en la parada de controlada, en la pausa de control. Vendría bien y mejoraría. So she's asking about sleep apnea. Concha is having sleep apnea, and also she realized that she has a low control pulse, and is wondering if there is a correlation and how could the method help. Absolutely, because just as blood pressure is a defense mechanism, then vessels narrow in order to keep carbon dioxide in, sleep apnea is also trying to stop your body losing carbon dioxide. Vale, del mismo modo que ha explicado que la contracción de los vasos sanguíneos para la presión sanguínea es una defensa para no perder el dióxido de carbono, lo mismo ocurre con la apnea del sueño. Con la apnea del sueño es una defensa del organismo para dejar de perder dióxido de carbono.
habéis visto que hemos hecho unas pausas para aumentar el dióxido de carbono. El cuerpo sabe que eso es lo que tiene que hacer mientras estáis dormidos, incluso cuando estáis dormidos, para dejar de perderlo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que responde a una condición ya de crisis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar con una pausa de control, Concha, de 13, y resulta que por la noche estás aguantando la respiración con las apneas del sueño durante quizá ese tiempo y quizá incluso más. ¿De acuerdo? Entonces es un problema que hay que abordar con el método. Y So ayuda muchísimo para este tema. Sorry, Marcelle. I beg your pardon. Thank you. The soft tissue becomes stronger, as I said. The quality improves, strengthens. Ujú. Los tejidos blandos del cuerpo se fortalecen, se hacen más fuertes. And people routinely reduce their need and come off CPAP machines. Y la gente reduce y dejan de utilizar las máquinas que se utilizan para estos temas, el CPAP machine, In the first 5 days. en los primeros 5 días. I even had somebody attend a free talk, and by the time she'd started her training, by taping her mouth Ah, at observar lo que night, está haciendo. she had freed herself from sleep apnea. Dice que incluso tuvo un paciente que después de hacer esta introducción, simplemente lo que hizo es taparse la boca con la cinta, ¿vale? Habéis visto que se ha puesto una cinta en la boca para taparse la boca durante la noche y solo haciendo eso consiguió no tener que conectarse a esa máquina incluso antes de empezar el curso. So the tape is for security to ensure you breathe through your nose only when you're unconscious. Entonces, poniéndonos esta cinta es una defensa para asegurarnos de que por la noche no respiramos por la boca. So breathing deepens when you're unconscious. Breathing deepens at night and when you're horizontal. La respiración se profundiza por la noche, sobre todo entre las 3 y las 6, y cuando estamos horizontales. So the best way to reduce deep breathing during sleep is to sleep upright. Entonces, la mejor manera de evitar esto es, en realidad, dormir erguidos, Sitting in an armchair. sentados en un armchair, en un sofá. However, most people don't want to do that, especially in the beginning. So Professor Buteyko said the next best way to sleep to reduce the loss of carbon dioxide is to lie on your left. Pero la mayoría de la gente no quiere hacer esto, entonces la siguiente mejor manera de hacerlo es dormir sobre el lado izquierdo. Never sleep on your back. Nunca sobre la espalda, ¿vale? Nunca boca arriba. You know, sleep apnea, nightmares, panic attacks. Most people are familiar with those things occurring in the ¿Vale? night. Cosas como las pesadillas, los ataques de pánico. ¿Qué otra he dicho? Las pesadillas, los ataques de pánico, por ejemplo, son fruto de dormir de esta manera. And accident and emergency wards in hospital are busiest between the hours of 3 and 6 a.m. Y entre las 3 y las 6 de la mañana es cuando más ocupados están los profesionales en los hospitales porque son cuando ocurren este tipo de crisis. Por cierto, lo que no he traducido antes era una crisis de estas de apnea. ¿Vale? Ocurren cuando dormimos así. That is when the most strokes, heart attacks, asthma attacks, and mental breakdowns occur. Esto es cuando más crisis mentales ocurre, cuando más
ataques al corazón y cuando más ictus ocurren durante estas horas de la noche en los hospitales. But you can liberate yourself from that by elevating carbon dioxide and training your sleep. Pero os podéis liberar de ello elevando el nivel de dióxido de carbono durante esas horas, durante el sueño. El tema de la noche en este método es muy interesante. Es uno de los esquemas que quedan rotos una vez que haces el método. ¿Vale? Porque siempre nos insisten que tenemos que dormir 8 horas, ¿vale? Por la noche, y si duermes todas seguidas, mejor que mejor. Y esto no es así, ¿vale? Podemos romper el sueño en ciclos de 3 horas, incluso de hora y media. Dormir máximo 6 horas por la noche es suficiente. Y es bueno romper el sueño para realizar una práctica y elevar el dióxido de carbono, y se descansa mucho mejor. La siguiente pregunta es de Graciela, que pregunta por un caso de depresión. Marcelle, Graciela is asking about depression. I suffered from severe depression from childhood. I tried everything I could find, afford, and only the Buteyko method helped me. Bueno, Marcelle dijo que ella sufrió de una depresión severa desde su niñez, trató todo lo que encontró, todo lo que pudo pagar, y que lo único que le ayudó fue el método Buteyko. Many things helped temporarily, as is the nature of symptomatic relief. Muchas cosas funcionaban, pero temporalmente, y eso es porque eran tratamientos sintomáticos. But I had about 3 periods of being unable to work for up to 1 year. So bad was my depression as an adult. Y tenía una depresión tan severa en su edad adulta que durante 3 oportunidades, durante 3 periodos, era incapaz de trabajar. Incluso uno de esos periodos llegó a durar 1 año. So at the age of 46, when I discovered this method, because at that stage I could no longer work, but because I couldn't use my hands, that seized up, I was astonished to find that within 1 month I was able to manage my depression, and there was no more treatments from anything else but Buteyko. Marcel cuenta que cuando tenía 46 años, que fue la edad a la que descubrió el método, no podía trabajar, básicamente porque tenía una condición que le hacía que sus manos estuvieran así como arrugadas, tensionadas. Se maravilló de constatar que después de 1 mes de práctica ya no necesitaba ningún otro tratamiento para su depresión y que podía manejarla con el método. So the cleansing process does involve dealing with those past symptoms, but again, it's temporary, and it's just transformed my life. Marcel le comenta que para estos síntomas mentales también hay reacciones de limpieza en los que se pueden poner un poquito más exacerbados, pero bueno, claramente es temporal y después te liberas de ese síntoma, y Marcel dice que su vida cambió. So I definitely encourage you to investigate this method. Entonces Graciela te anima a que investigues este método. For everybody, if your control pause is less than 50, you can benefit. Para todos, si su pausa de control es menos de 50 segundos, pueden encontrar beneficios. And the idea is you become independent and you don't need this anymore. You just ring up and say hi. La idea es que se vuelvan independientes, que después de un periodo de entrenamiento ya no nos necesiten más, solamente si quieren saludarnos nos llaman,
Y también que no necesiten más médicos. Bueno. Mm, Everyone is welcome to come back to another webinar or make an appointment to speak with a practitioner. If you have any questions, please be in touch with my colleagues. Todos ustedes son bienvenidos a hacer el seminario este otra vez, todas las veces que quieran, y a ponerse en contacto por email y podemos organizar alguna entrevista personal para, si quieren discutir su caso más, o su interés más en concreto, más de forma más acotada. Estamos disponibles para hacer eso sin cargo. Os he puesto el email, ¿vale? Donde podéis enviar la consulta que queráis hacer. Lo tenéis también en la página web, seguramente lo conocéis ya, pero lo he puesto ahí, ¿vale? Para los que lo necesitéis. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene un WhatsApp? ¿Dónde dices que pusiste el website, Javier? Te pongo la página web también. Gracias. Ahí vas. Ahí está mi teléfono. Gracias. Ahí pueden, yo tengo WhatsApp, si me quieren mandar un mensaje. No hay Sí, si problema. estáis en España, os mando el mío también, 662-176. Sí, bueno, WhatsApp es un cargo, es que no importa si están en otro lado, es por internet. Pero si quieren hablar con Javier, bueno. Ah, vale, Ok. ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, Muy bueno. bien. I think we are done, Marcel. Thank you very much for coming. It was a Thank you. pleasure to having you here. Oh, thank you for inviting me and for your patience with the translations, everybody. Thank you, Marcel. Good That was very night. clear and very good. Vale, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, muchas gracias a todos por asistir a la introducción. Mantened, lógicamente, no vais a hacer todos el curso, esto lo entendemos, pero mantened este método como una opción para el futuro, porque realmente funciona. Sí, Mantenedlo siempre presente, porque realmente puede haceros un servicio tremendo. Y si os lleváis algo de esta introducción, es respirad por la nariz y olvidaros en vuestra vida normal, ¿de acuerdo, Ignacio? De la respiración profunda, ujú, ¿de acuerdo? Lo que va a bueno, funcionar para vuestra salud es otro tipo de respiración que conviene aprenderla con nosotros. Esa es la realidad. ujú. Bueno, eso. Muchas gracias a todos por venir, un gusto. Esperamos trabajar con algunos de ustedes y bueno, después les vamos a enviar más información por email. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, De nada, hasta luego, chao, chao. gracias por asistir. Chao. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.